o una picadura, por ejemplo, y por allí esta bacteria, si está en la piel o en alguna parte digamos, del ambiente, entra y produce esta infección. Claro. Doctora, ahí, hablando sobre cómo se manifiesta esta enfermedad, o sea, nos gustaría que nos diera gráficamente, o sea, esta enfermedad va a agudizarse en la persona dependiendo del tipo de piel que tenga, quizás sea una piel más dura o una piel más débil, más sensible. ¿Esto tiene consecuencias? Sí, lógicamente en las personas que tienen una piel más sensible, como por ejemplo las personas que sufren de dermatitis, como la dermatitis atópica, o los niños, es más frecuente que esto ocurra, inclusive también en los ancianos, en los diabéticos, en los obesos. Pues digamos que en estos pacientes que son más susceptibles porque su piel es más sensible, pues tienen más chance, por supuesto, de generar este tipo de infecciones o de padecerlas. Y lógicamente, si la persona tiene una piel que está sana, bien hidratada, pues tiene menos chance de que se produzca. Pero básicamente con cualquier herida que se produzca en la piel, esta bacteria puede penetrar y hacer este tipo de infección. Exacto, eso iba. Usted menciona que una de las causas principales de esta enfermedad es un rasguño, una herida no tratada a tiempo. Es importante entonces allí, por ejemplo, con los niños, cuando les pica un zancudo, cuando tienen un rasguño, que viven cayéndose, como quien dice, limpiar esa herida allí para que no se pueda producir esta enfermedad. Lógico, siempre una herida debe ser tratada, debe ser limpiada, desinfectada, y por supuesto si se puede colocar algún tipo de antibiótico en crema, pues va a ayudar bastante a evitar este tipo de enfermedades. Claro, ahí me quedo yo, Jackson, porque es importante. A veces decimos, tenemos una herida y hay que curarla, pero ¿con qué debemos nosotros curar una herida? Claro, la parte de los antibióticos, ¿todos los antibióticos pueden atacar esta enfermedad con eficiencia o hay un antibiótico definido? O que echarnos directamente a la herida, porque a veces decimos, bueno, agua oxigenada, échale... Claro, esa es la parte de la herida, la parte previa, pero una vez que ya tienes la enfermedad, voy a esa segunda parte, Marilia, es ¿qué antibiótico? Es decir, yo me puedo automedicar en ese sentido. Ya les voy a responder las dos. Cuando ya tienes la herida, debes limpiarla, puede ser con agua oxigenada o con otro tipo de antisépticos conocidos como por ejemplo el Herdex. No es bueno limpiar las heridas con alcohol porque lo único que vas a hacer es sentir un ardor horroroso y no vas a desinfectar las lesiones. O sea, lo ideal es básicamente con antisépticos tipo el Herdex o agua oxigenada. Y por supuesto colocar alguna crema con antibióticos. Una vez que ya está la enfermedad, nunca es bueno automedicarse, porque aunque la erisipela tiene su tratamiento bien específico y su tratamiento gold estándar es con las penicilinas, es como el medicamento más efectivo, existen otro tipo de antibióticos que también nos pueden ayudar, sobre todo en los pacientes alérgicos a la penicilina, como por ejemplo las quinolonas, los macrólidos. Existen otros tipos de antibióticos. Nunca es una buena idea automedicarse, porque primero a lo mejor no tienes erisipela, sino es otro tipo de infección, y ese otro tipo de infección a lo mejor no se cura con penicilina. Entonces, lo mejor es siempre acudir al médico cuando hay un tipo de infecciones de estas, porque estas infecciones pueden inclusive empeorar, invadir, ir a la sangre, producir septicemias y tienen complicaciones. Por ejemplo, una de las complicaciones de la erisipela es producir una enfermedad de los linfáticos que se llama linfedema, es decir, la persona puede quedar con inflamación linfática de la pierna de por vida. Entonces, lo ideal en estos casos es no banalizar nunca una infección de la piel y siempre acudir al médico. Claro. ¿Y cómo comienza esta enfermedad, doctora, para darnos cuenta y no confundirla quizás con otro, específicamente en la cara? Porque quizás puede parecerse al principio cuando vimos las imágenes de un acné muy severo, muy grave. Entonces, ¿cómo no confundirla con otra enfermedad? Básicamente, tú vas a ver enrojecimiento, dolor que cada día está peor, el paciente se puede sentir mal. Cuando ustedes vean que algo en la piel no está bien, que se está inflamando, que se está enrojeciendo y que inclusive va aumentando eso paulatinamente, es hora de ir al médico. ¿También puede dar fiebre? Claro, sí, malestar general, sí.
Bueno, están unos síntomas claros para nuestros amigos que nos están escuchando que pueden enfrentarse en cualquier momento a esta situación. Amigos, estamos conversando con Susana Misticone, médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica, sobre la ericipela, se llama la Erisipela. Erisipela. Es difícil el nombre, así que erisipela. Está mal anotada aquí. Erisipela. No es tan difícil. Pero hay que acostumbrarse, hay que meterlo a nuestros amigos que están todos los días, nos escuchan en nuestra jerga. Bueno, aquí tenemos otra enfermedad, claro, erisipela. exacto. ¿Ok? Exacto. Bueno, amigos, vamos a hacer la pausa, doctora, y vamos, por supuesto, a seguir profundizando sobre las características, los tratamientos que tenemos que hacer sobre esta enfermedad. Y bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la erisipela con la doctora Susana Misticone, médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica. Doctora, en la parte anterior nos mencionaba que las personas más propensas a sufrir esta enfermedad son los diabéticos, las personas con un sistema inmune débil y también las de mala circulación. ¿Por qué? ¿Por qué deben cuidarse más estas personas con estas condiciones? Bueno, porque suelen ser más sensibles y pueden tener, digamos que un sistema inmunológico un poco más débil, que igual que los niños. Es por eso que estas son las personas más afectadas. Pero básicamente no solamente para la erisipela, sino para cualquier tipo de infección. Es más frecuente en este tipo de personas. Claro. Doctora, y esta parte de las consecuencias... Claro, tenemos las consecuencias de que la condición de la persona puede agravarse si no es tratada adecuadamente, pero esto sobre las manchas en la piel, esas manchas van a permanecer, van a marcar a la persona, un poco lo estético de la cuestión. Generalmente la erisipela se cura y se quita totalmente y no deja ningún tipo de mancha. A pesar de que haya sido muy severa. No, cuando ya es muy severa o que es crónica, porque por ejemplo en los pacientes con problemas circulatorios o muchas veces en los diabéticos, la erisipela puede ser recurrente, es decir, puede ocurrir varias veces. Muy importante ese dato. En estos casos, y sobre todo cuando ya hay compromiso linfático, que hay hinchazón de las piernas, por ejemplo, allí sí puede permanecer una coloración
rojiza de la piel, a veces a medio púrpura, que es mucho más difícil de tratar y que puede permanecer con la persona. Pocas veces hacemos algo estético para quitar este tipo de manchas, pero cuando ya el paciente se cura, por ejemplo, nos pasa mucho en los obesos, que después que se hacen un tratamiento bariátrico y bajan mucho de peso y ya no tienen, digamos que, esa condición predisponente y dejan de tener estas infecciones recurrentes, y sobre todo en las mujeres, sí podemos hacer algún tipo de tratamiento estético con peeling o con tratamientos con láser para ir quitando esas manchas que hayan podido quedar, sobre todo en las piernas, que es, digamos, los sitios más frecuentes donde ocurre, por lo menos en este tipo de pacientes. En la cara pues también, pero generalmente cuando la infección sale en la cara, lo más frecuente es que el paciente tienda a ir al médico mucho más rápido. Claro, por lo estético. Exactamente, y porque se ve y la persona se asusta más. Cuando es en las piernas, digamos que el paciente se tiende a veces a descuidar un poco. Exacto, porque puede taparlo. Exacto. Doctora, teniendo un tratamiento adecuado, como usted lo menciona, y a tiempo, ¿en cuánto tiempo puede recuperarse la persona? Generalmente colocamos tratamientos que son mínimos por una semana. Es decir, supongamos que una erisipela leve, generalmente le damos tratamiento por vía oral, por lo menos por una semana, y de acuerdo a la evolución del paciente, a lo mejor suele ser suficiente con tratamiento vía oral y por supuesto cremas que se coloquen en la zona, antiinflamatorios, medicamentos que mejoren la fiebre y medicamentos para el dolor. Y reposo generalmente suelen mejorar y curarse. Ahora, en casos más severos pueden necesitarse tratamientos antibióticos administrados, por ejemplo, por vía intramuscular, es decir, por inyecciones, o inclusive en otros casos más severos tenemos que hospitalizar a los pacientes para pasarles el tratamiento antibiótico por vía endovenosa, y muchas veces tenemos que hacer combinaciones de antibióticos porque a veces la bacteria puede ser resistente a los antibióticos comunes. Entonces, en ese tipo de pacientes hay que hospitalizar. Claro, ¿y cuánto tiempo? Depende del caso. Claro. A veces una semana, 15 días. Cuando ya hay compromiso de los ganglios linfáticos, lamentablemente el linfedema no tiene una cura que se vaya a quitar, o hacemos solamente tratamientos muchas veces con masajes, drenajes linfáticos para mejorar un poco esa parte de edema o de hinchazón de la pierna que va a soler tener esa persona. Claro. Y esto puede ir acompañado, disculpa Jackson que te interrumpa, puede ir acompañado de una dieta. Bueno, realmente cuando hay erisipela no hay una dieta específica que tenga que hacer el paciente, pero lógicamente si está en malas condiciones, pues va a tener una dieta, digamos que acorde a si está hospitalizado o no, pero en realidad no hay un medicamento que mejore la erisipela, o un alimento, perdón, que mejore la erisipela o que la empeore. Básicamente es una persona que está enferma y que va a comer lo que le provoque en ese momento o lo que pueda comer. Doctora, ¿y si la complicación de esta enfermedad se agudiza, la persona puede correr riesgo de vida o puede otro órgano de su cuerpo ser afectado por esta situación? Lógicamente, todas las infecciones bacterianas pueden empeorar y correr el riesgo de vida, sobre todo con las bacterias resistentes que lamentablemente se están viendo últimamente, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. O sea, esta enfermedad, si progresa, puede llegar la bacteria a la sangre y hacer una septicemia y agarrar todo el cuerpo. Entonces, por supuesto que puede complicarse mucho e inclusive tener riesgo de muerte, pero digamos que es difícil o tiene que ser algo muy complicado para que llegue a eso. Actualmente hay muchos antibióticos y si la persona hace el tratamiento en el momento que es muy raro que ocurra eso. Sí, porque lo que pasa es que cuando uno hace este tipo de preguntas en relación al tratamiento, vuelvo, insisto, muchos tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Exacto. Y hay gente que se lava las heridas, se hace una cura superficial. Sí, por eso yo insistía en la pregunta con la doctora de cómo debemos nosotros cuidarnos una herida apenas la tengamos, porque a veces no le paramos, a veces nos cortamos una simple cortada y ya no le paramos, sino que nos tapamos allí y bueno, seguimos. Y el problema es que el agente infeccioso está en la sangre y como dice la doctora, se puede extender a otro organismo. Sí, básicamente está en la piel, entra y puede hacer la infección. Hay muchas veces que uno ve en la calle que alguien se corta e inmediatamente lo que hace es meterse
el dedo o la parte de la cortadura en la boca. Y con eso piensan que desinfectaron, o más bien están infectando. Eso más. es exactamente, porque no deberían hacerlo. Porque nosotros tenemos en la boca, en la saliva, una cantidad de bacterias, ¿no, doctora? Claro, lógico. Exacto, y si eso pasa, ahora me llama la atención allí, doctora, si eso pasa en la calle, como usted dice, una cortada y sobre todo con un niño, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, tú tienes un niño con una cortada y está sangrando, evidentemente, lo primero que vas a hacer es tratar de parar la hemorragia, digamos que tapando la herida para que la persona no pierda sangre, y evidentemente vas a ir a un sitio médico para que le coloquen puntos, y ya el médico verá si le va a mandar antibióticos. ¿El agua en ese caso es conveniente para limpiar la herida, doctora? Sí, agua y jabón siempre puede servir para limpiar la herida, aunque lamentablemente ahorita el agua que sale por nuestras tuberías no es exactamente importante ese dato. Debería ser agua hervida, porque realmente hemos visto casos de infecciones inclusive por personas cuando se bañan, porque lógicamente ahorita el agua pues lamentablemente no está en su mejor momento. Así es. Doctora, y hablando de causa, ¿la edad tiene algún elemento en la que esta enfermedad se le desarrolla a una persona? Es decir, según tengo yo entendido, se presenta más que todo en personas mayores de 50 años. ¿Esto es cierto? Sí, todos los extremos de la vida siempre van a tender a ser más complicados para tener cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Es decir, los niños son más susceptibles, igual las personas mayores también más. Ambos extremos de la vida son más susceptibles de tener erisipela o de tener cualquier tipo de infección. Así es. Bueno, doctora, la prevención, siempre nosotros tratamos acá en nuestro programa la prevención. ¿Cuáles serían esos consejos para las personas para prevenir esta enfermedad? Básicamente que nunca minimicen una herida en la piel, que siempre la desinfecten, que estén pendientes si aparece algún enrojecimiento o dolor o alguna secreción con pus, evidentemente vayan al médico para recibir tratamiento. Que nunca es buena idea automedicarse, porque a veces lo que puede hacer es retardar el diagnóstico y empeorar muchas condiciones. Sí, ya vimos los alertas que nos hizo la doctora Susana Misticone, médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica, sobre estas consecuencias que puede... Exacto, que no es un simple rosetón que tengo en la pierna o en la cara, dejarlo pasar, o una simple herida. Y más si las condiciones higiénicas donde tú vives no son las adecuadas. Doctora, y antes de terminar, esta enfermedad por supuesto no es contagiosa. Sí se puede contagiar porque es una bacteria. Ajá. Pero ¿cómo es ese contagio? ¿Necesita la persona también que la otra persona cortarse? Tener contacto de una herida hacia otra. Ajá, sí. No es que la persona tenga la erupción, yo pase la mano por allí y me contagie. No, tienes que tener una herida. Bueno, pues evidentemente si tú vas a pasarle la mano a un árbol por donde está una infección, te puedes contaminar tú también, porque te puedes llevar después la mano a la boca, a los ojos o a simplemente alguna rotura de la piel que puedas tener inclusive microscópica. O sea, nunca es buena idea tocar una zona de alguien que esté infectado. Claro, esto más que todo es, quizás nos referimos, en todo caso, quiero copiarte, Marilia, es en relación a los niños que hacen contacto con otros niños que de repente tengan esta situación. Bueno, es muy frecuente que, por ejemplo, no la erisipela, pero infecciones de la piel tipo el impétigo, que son muy frecuentes en niños, que pase de uno a otro. Eso es bien frecuente. Entonces la herida tiene que estar protegida allí del niño afectado. Claro. Tener los padres más cuidado en ese sentido. Exactamente. Así es. Bueno, doctora, estamos llegando al final de nuestro espacio, sus redes sociales, sus puntos de contacto. Sí, me pueden conseguir por Instagram, por @dermamisticone. Pueden buscar mi página web, que es www.susanamisticone.com, o mi Twitter, que es @lamisti. Pero básicamente por Instagram, @dermamisticone, generalmente me consiguen todos. Así es. Bueno, agradecidos con usted, doctora, por toda la información que nos suministró hoy con respecto a la erisipela. Estuvimos conversando con Susana Misticone, médico dermatólogo y especialista en dermatología cosmética y pediátrica. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de Estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos como siempre a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes
toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos aquellos rumores de las milicias adecas. Uno de los rumores que se corrían en los años de 1947 y 1948 era el de que el partido gobernante, Acción Democrática, estaba creando milicias armadas con partidarios suyos, de modo de someter aún más el país a su dominio. Se decía que el propósito ulterior era sustituir a las Fuerzas Armadas profesionales por estas milicias de partidarios. Esto se añadía al caldo de cultivo que alarmaba a una parte muy influyente de la sociedad respecto a las intenciones de un partido que hacía un uso extremo de la mayoría popular y parlamentaria con la que contaba, desoyendo críticas y marginando a importantes sectores del país. También contribuyeron a configurar el ambiente que propició el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que derrocó al gobierno Acción Democratista de Rómulo Gallegos. Los hechos, como veremos, dejaron muy mal parados a esos rumores, pero muchos los daban por cierto y fue mencionado oficialmente como una de las justificaciones del golpe. Por ejemplo, nada menos que Eleazar López Contreras decía en un libro escrito en esos mismos años que los adecos, seguros de su fuerza política, han organizado sus huestes sectarias en milicias armadas del partido como tropas de choque para enfrentarlas en competencia desleal al ejército regular. Por su parte, Carlos Delgado Chalbó, presidente de la Junta Militar de Gobierno, que reemplazó a Gallegos, afirmaba en su primera declaración a los corresponsales extranjeros que se ha comprobado la existencia de una milicia armada para imponer a los venezolanos un estado de cosas inspirado en intereses de facción. Los dirigentes de AD nunca admitieron haber estado armando milicias partidistas, basándose sobre todo en que no hubo resistencia armada al golpe militar. Andrés Eloy Blanco escribía desde La Habana: la Junta Militar pretende que Acción Democrática tenía armas en sus casas y hasta en las escuelas. Los hechos han demostrado la falsedad de esa afirmación. La voz más autorizada del partido, la de Rómulo Betancourt, niega en su libro más importante, Venezuela, Política y Petróleo, la acusación hecha por Delgado Chalbó. Allí dice: el hecho mismo de que AD no hubiera podido enfrentarse en las calles al atraco armado contra el gobierno legítimo es la mejor prueba de que ese partido carecía de elementos bélicos propios. A lo mejor algo hubo. Quizás los elementos más radicales del partido dieron algunos pasos en ese sentido y almacenaron unos rifles, fusiles y revólveres en alguna casa de partido o en la sede de algún sindicato. El mismo Betancourt dice que en los aledaños de Caracas, hombres del partido provistos de unos pocos fusiles estuvieron tiroteándose con patrullas del ejército hasta agotar una escasa reserva de balas. Según esto, esa competencia desleal de la que hablaba López Contreras era al revés de lo que él suponía, pues al decir de Betancourt, esos pocos adecos nada podían hacer frente a la maquinaria bélica del ejército usada, dice Rómulo, con prusiana brutalidad. Lo cierto es que el 24 de noviembre no se oyó casi ni un disparo procedente de esas supuestas milicias.
Nunca se pudo comprobar con propiedad nada al respecto, y la verdad es que como que no había nada serio. De todos modos, aquello de las milicias adecas quedó como esas cosas que se repiten a lo largo del tiempo, y a la mera hora no pasó de esos pocos fusiles que dispararon en las calles de Caracas unas pocas balas. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil.